Hola, gracias por conectarte una vez más con la vida retro. En un mundo en constante evolución, algunas profesiones que una vez fueron el pulso vital de nuestra vida cotidiana han desaparecido, dejando atrás un legado de historias fascinantes y tradiciones olvidadas. Acompáñame en este viaje nostálgico para redescubrir las vidas y las labores de aquellos que en su tiempo fueron los héroes invisibles detrás de los avances que hoy damos por sentados. Comencemos. Número 1. Los operadores de teletipo. Pioneros de la era de la información, desde los albores de la humanidad, la comunicación ha sido esencial. El desarrollo del lenguaje nos permitió expresar pensamientos, emociones e ideas, pero fue con la tecnología que dimos un salto monumental hacia la interconexión global. Entre estos avances, el teletipo o telex marcó el comienzo de una nueva era en la transmisión de datos. Aunque la ingeniería de telecomunicaciones fue una de las últimas en unirse al vasto campo de la ingeniería, sus raíces están firmemente ancladas en los telegrafistas. Estos operadores dominaron las primeras redes de comunicación a lo larga distancia, estableciendo las bases de lo que más tarde se convertiría en el Internet moderno. El teletipo tuvo sus inicios en Alemania en las primeras 2 décadas del siglo XX, como parte de un ambicioso programa de investigación. Para 1933 ya estaba en funcionamiento como un servicio operativo, revolucionando la forma de transmitir información a largas distancias. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se consolidó como una herramienta clave, elevando el sistema de telegráfico a nuevos niveles de eficiencia y fiabilidad. El dispositivo consistía en un teclado para escribir mensajes y un receptor que traducía las señales eléctricas en caracteres impresos. Estas máquinas, aunque grandes y pesadas, marcaron un antes y un después en las comunicaciones a larga distancia, permitiendo que las noticias y mensajes viajaran a velocidades impensables hasta entonces. Los operadores de teletipo eran las manos que conectaban al mundo. Los operadores, conocidos también como telegrafistas, eran los auténticos protagonistas detrás de este sistema. Con una precisión y velocidad notables, enviaban y recibían mensajes que conectaban al mundo. A diferencia de los carteros tradicionales, quienes no necesitaban leer las cartas que transportaban, los telegrafistas debían interceptar, entender y procesar cada mensaje. Con esta capacidad de interceptación, muchos países empezaron a requerir que las empresas de telecomunicaciones almacenaran el historial de los mensajes enviados para permitir la inspección de las autoridades en casos de investigación. Así, el público tuvo que adaptarse a un nuevo paradigma. Sus palabras podían viajar instantáneamente a cualquier parte del mundo, pero también quedaban registradas y sujetas a vigilancia. El teletipo fue fundamental para las comunicaciones empresariales durante el periodo posguerra a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la década de 1980, su uso comenzó a disminuir con la creciente popularidad de la máquina de fax. A pesar de su declive, el teletipo dejó un legado duradero, sirviendo como precursor de tecnologías modernas como el fax, el correo electrónico y los mensajes de texto. Aunque hoy en día su uso es prácticamente inexistente en el ámbito comercial, todavía se emplea en casos específicos, como para ayudar a personas sordas o con discapacidades auditivas a mantener comunicaciones escritas a través de sistemas telefónicos. Con el amanecer de la era digital, estos mensajeros táctiles quedaron en silencio. Su golpeteo urgente ahora es un recuerdo pintoresco en una era de mensajería instantánea. Número 2. Los colocadores de bolos. Los héroes invisibles del boliche. El bowling, conocido también como bolo americano, bolos o boliche, es un deporte de salón en el que el objetivo es derribar un conjunto de piezas de madera llamadas bolos o pinos, mediante el lanzamiento de una bola pesada. El deporte ha sido un pasatiempo popular en diversas culturas y épocas, evolucionando hasta convertirse en el fenómeno que hoy conocemos. Aunque parezca moderno, la historia del bowling se remonta a tiempos antiguos. Se han encontrado en tumbas egipcias artefactos que sugieren que ya existía un juego similar al bowling hace más de 5.000 años. Incluso en la Edad Media, este juego gozaba de gran popularidad, siendo uno de los favoritos entre reyes y soldados. En algunos casos, llegó a ser prohibido para que los soldados pudieran concentrarse en su entrenamiento militar, dado su alto atractivo.
En el siglo XIX, Estados Unidos dio origen a la versión moderna del juego, con 10 bolos dispuestos en un triángulo, una disposición que sigue siendo la norma de la actualidad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que el deporte comenzó a expandirse a nivel mundial, consolidándose como un deporte de pasatiempo global. Antes de la llegada de las máquinas automáticas, el funcionamiento del juego dependía de los pinboys, quienes eran los encargados de recolectar los bolos después de cada lanzamiento. Estos trabajadores, mayoritariamente niños y adolescentes, desempeñaban un papel esencial detrás de las escenas. Mientras los jugadores se concentraban en lanzar la bola, los pinboys esperaban pacientemente para restablecer los bolos y devolver la bola al jugador. Este trabajo requería agilidad y precisión, pues cada strike o score debía ser seguido por una rápida recolección de los pinos. En los años 40 y 50, los pinboys eran una parte fundamental de la experiencia en las boleras, como los jugadores mismos. Eran los héroes invisibles que mantenían el juego en movimiento, con movimientos rápidos y eficientes que aseguraban que el ritmo del juego no decayera. Con el auge de la tecnología, los años 50 marcaron el comienzo de una transformación significativa en las boleras. Las máquinas automáticas de colocación de bolos comenzaron a sustituir el trabajo manual de los pinboys. Aunque esta innovación trajo consigo mayor eficiencia y comodidad, también marcó el fin de una era donde el toque humano era parte vital del juego. Los pinboys, con sus habilidades y destrezas, se retiraron lentamente, dando paso a la automatización. A pesar de que las máquinas revolucionaron la experiencia de las boleras, muchos recuerdan con nostalgia la época en la que el strike venía acompañado de la rápida intervención de un pinboy. Esta transición tecnológica simbolizó no solo un cambio en la dinámica del juego, sino también la desaparición de un rol que había sido esencial para el éxito del deporte durante décadas. Aunque el papel de los pinboys es ahora solo un recuerdo, su legado sigue vivo en cada bolera. La evolución de la tecnología no solo ha optimizado el juego, sino que también ha hecho que el bowling sea más accesible y popular en todo el mundo, desde pequeñas boleras locales hasta grandes torneos internacionales. Si disfrutas de este viaje retro, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Únete a esta comunidad y mantente al tanto de todo el contenido que preparo para ti. Tu apoyo significa mucho para mí. Continuemos con el video. Número 3. El lechero. La figura emblemática de las mañanas de antaño. El lechero era una figura icónica en muchos países, responsable de recoger y distribuir leche fresca directamente a los hogares. Su trabajo no solo consistía en entregar este alimento esencial, sino también en conectar comunidades rurales y urbanas, siendo un vínculo vital en la cadena de suministro de productos lácteos antes de la llegada de la refrigeración moderna en los supermercados. Originalmente este oficio estaba en manos de las mujeres campesinas que, tras ordeñar a sus animales, cargaban la leche y la vendían en zonas urbanas. Con la modernización de los medios de transporte, los burros y las carretas fueron sustituidos por camiones, lo que facilitó un reparto más rápido y eficiente, permitiendo a los lecheros cubrir mayores distancias y atender a más clientes. Durante décadas, especialmente entre los años 20 y 70, el lechero fue una presencia familiar en las mañanas de muchas ciudades y pueblos en América y Europa. La leche, un producto esencial en la dieta diaria, debía ser entregada fresca, debido a la falta de refrigeración adecuada en los hogares. Por ello, los lecheros empezaban su jornada antes del amanecer, recorriendo granjas para recoger la leche ordeñada y luego distribuirla en puerta a puerta. Las botellas de vidrio, su recipiente favorito, no solo mantenían la frescura de la leche, sino que eran reutilizables, lo que convertía el sistema en algo ecológico mucho antes que el término sostenibilidad fuera común. Cada entrega iba acompañada del suave tintineo de las botellas, y la relación entre el lechero y las familias era a menudo cálida y cercana, reforzada por la constancia en sus visitas. Sin embargo, la figura del lechero empezó a desaparecer a medida que la refrigeración doméstica se popularizó y los supermercados comenzaron a ofrecer leche embotellada de manera masiva. La conveniencia de hacer todas las compras en un solo lugar eclipsó gradualmente el servicio personal del lechero.
Hacia la década de 1950, en países como Estados Unidos y el Reino Unido, la melodía de los camiones lecheros fue sustituida por el zumbido de las grandes superficies comerciales. Para muchos, la visita del lechero es un recuerdo entrañable de tiempos más simples, cuando la frescura y la cercanía eran prioritarias. La sonrisa amistosa del lechero, el tintineo de las botellas y la sensación de recibir un producto directamente de la granja eran parte de un estilo de vida que, aunque desaparecido en gran parte del mundo, aún evoca nostalgia. Hoy en día, aunque este servicio ha desaparecido casi por completo, algunas pequeñas empresas han resucitado la idea del reparto de leche a domicilio, apelando a aquellos que buscan de regreso a los productos frescos y sostenibles. La desaparición del lechero también está relacionada con la industrialización de los productos lácteos. A medida que las granjas familiares fueron siendo reemplazadas por grandes operaciones industriales, el enfoque en la frescura y la cercanía se desplazó hacia la eficiencia y la producción en masa. Las lecherías comenzaron a pasteurizar y embotellar la leche en grandes volúmenes, lo que facilitó su distribución a nivel nacional. Este cambio transformó la industria láctea, haciendo que la leche y otros productos derivados estuvieran disponibles en todo momento, pero sacrificando en muchos casos la calidad artesanal que caracterizaba a los lecheros tradicionales. Hoy en día existe un creciente movimiento hacia los productos orgánicos y de proximidad que busca rescatar parte de esta tradición. En ciertas regiones, empresas locales han comenzado a ofrecer nuevamente servicios de reparto de leche fresca a domicilio, apelando a un público que valora la sostenibilidad y la conexión directa con los productores. Aunque el lechero ya no sea una figura común, el espíritu de su oficio sigue vivo en estas nuevas iniciativas. Con el auge de los supermercados y la globalización, el papel del lechero se ha reducido a un recuerdo nostálgico. Sin embargo, en un mundo donde la conveniencia reina, el valor de la frescura, la sostenibilidad y el toque personal podría tener un renovado atractivo. La pregunta persiste: ¿te gustaría que este servicio regresara? Dime tu opinión aquí en los comentarios. Número 4. Despierta que ya es hora. Los knocker-uppers, los despertadores humanos del pasado. Hoy en día, cuando el despertador suena a las 7:20 de la mañana, lo más probable es que los apagues medio dormido y luego te prepares un café. Así empieza el día para la mayoría de nosotros, ya sea por trabajo o estudios. Pero ¿te has imaginado cómo sería si en lugar de un pitido molesto, fuera una persona quien te despertara golpeando tu ventana con un largo palo? Pues esa era la realidad hace no tanto tiempo, gracias a los knocker-uppers, o como podríamos llamarlos en español, los despertadores humanos. Sí, como lo oyes, la profesión más madrugadora de todas. Antes de que los relojes despertadores se hicieran populares en el siglo XIX, había una necesidad urgente de encontrar una manera de despertar a la gente a tiempo para ir a trabajar. Los despertadores no solo eran caros, sino que la electricidad no estaba al alcance de todos. Así que alguien tenía que hacer el trabajo, y así es donde entraban los knocker-uppers. Armados con una vara o un palo largo, recorrían las calles golpeando puertas y ventanas para asegurarse de que sus clientes no se quedaran dormidos. Nada de poner 5 minutos más en aquel entonces. Si un knocker-upper te llamaba, te tenías que levantar sí o sí. Además, no se marchaban hasta estar seguros de que te habías despertado de verdad. ¿Te imaginas tener a alguien pendiente de ti cada mañana? ¿Te gustaría? Dímelo en los comentarios. No importa si vivías en un primer piso o en un bien alto. Los knocker-uppers llegaban hasta partes gracias a sus varas largas e incluso usaban guisantes secos para lanzar a las ventanas más inalcanzables. Imagina la puntería que tenían que tener. Estas figuras madrugadoras eran esenciales, especialmente para aquellos que trabajaban en turnos de madrugada o en fábricas, donde no había luz natural que les indicara cuándo empezaba el día. Hasta bien entrados los años 40, los knocker-uppers eran tan importantes como la primera taza de café por la mañana. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de los relojes despertadores asequibles, este encantador oficio fue desapareciendo poco a poco. La figura del knocker-upper se desvaneció en la historia, dejando un recuerdo pintoresco de una época en la que el despertar de cada mañana dependía de un toque humano, no de una alarma estridente.
Número 5. La era dorada de los chicos de los periódicos. Imagínate despertarte con un animado grito de ¡Extra, extra!, resonando en las calles. Antes de los días de las notificaciones instantáneas y los titulares en pantalla, los chicos de los periódicos eran los heraldos de los bulliciosos paisajes urbanos y los tranquilos suburbios sonolientos. Este fenómeno encantador no solo se vio en las grandes capitales, sino también en pueblos y ciudades de todo el mundo. Aunque adultos también desempeñaban este trabajo, eran los niños quienes predominaban en el oficio, quizás porque muchas veces provenían de familias de clase baja. Con una edad media de apenas 11 años, estos pequeños emprendedores se lanzaban a las calles para ganarse la vida. Los repartidores de periódicos eran en su mayoría niños de barrios cercanos a las imprentas, áreas obreras o comunidades de bajos recursos. Su trabajo consistía en comprar ejemplares del periódico a un precio reducido y luego venderlos en la calle, a menudo vociferando las últimas noticias para atraer la atención de los lectores. Cada grito era una pequeña sinfonía urbana y con una pila de periódicos bajo el brazo no solo repartían noticias, sino que también se convertían en símbolos del mundo interconectado. Este trabajo, aunque modesto, les permitía a los niños ganar dinero para lo esencial y seguir comprando los periódicos que necesitaban vender. Antes de la era digital, estos pequeños pregoneros eran nuestra principal conexión con los acontecimientos globales, llevando las noticias frescas a cada rincón de la ciudad. Pero como ocurre con muchas tradiciones, el icónico rol de los repartidores de periódicos empezó a desvanecerse con el tiempo. A medida que las noticias pasaron del papel a los píxeles, los vibrantes gritos de los chicos de los periódicos se convirtieron en susurros nostálgicos. La era de los tweets y las alertas de última hora hizo que este encantador oficio fuera reemplazado por la rapidez de la tecnología. La figura del repartidor de periódicos, con su energía y su determinación, sigue siendo un símbolo entrañable en una época pasada, recordándonos que a veces la forma en que recibimos la información puede ser tan impactante como el contenido en sí mismo. Número 6. Los operadores de centralita. En los días dorados de las telecomunicaciones, antes de que los sistemas automatizados tomaran el control, había un grupo de expertos en conexión que eran verdaderos puentes humanos entre las personas. Hablamos de los operadores de centralita. Imagina un tiempo en que tus llamadas telefónicas eran gestionadas por manos expertas que conectaban tu conversación con un hábil juego de enchufes y cables. Más de 160 años después de que Antonio Meucci inventara el teléfono y Alexander Graham Bell lo patentara en 1876, la primera centralita telefónica manual apareció en Estados Unidos en 1878. Desde entonces, las operadoras de centralita añadieron un toque personal a cada conversación. En una época en la que jazz y el rock and roll marcaban el ritmo de la vida, las centralitas manuales eran el corazón palpitante de las telecomunicaciones. A diferencia de los sistemas automatizados de hoy, cada llamada era un acto personal, manejado por una operadora que conectaba los cables con precisión y cuidado. Estos operadores, casi siempre mujeres, eran los verdaderos directores de la orquesta telefónica. Contactaban los cables en las tomas correspondientes, haciendo posible que una llamada telefónica llegara a su destino. Si deseabas realizar una llamada, te comunicabas primero con la operadora en la oficina central. Ella conectaba tu llamada al circuito adecuado y la conversación pasaba de una operadora a otra hasta llegar a la persona correcta. Era un verdadero ballet de cables y conexiones. El trabajo de estas mujeres no solo era técnico, también era un ejercicio de cortesía y discreción. Sus voces suaves y su rapidez al manejar los circuitos hicieron de ellas las perfectas intermediarias de la comunicación. A pesar de las condiciones difíciles y largas horas de trabajo, estas operadoras fueron las primeras en conectar al mundo. Su habilidad para manejar múltiples conexiones y su amabilidad con los interlocutores hicieron que ellas, las heroínas invisibles de las telecomunicaciones, su trabajo no solo era esencial, sino que también reflejaba un compromiso con la calidad y la atención al detalle. Con el avance de la tecnología, estos bulliciosos centros de centralitas dieron paso a sistemas digitales silenciosos. Las bulliciosas salas llenas de cables y voces se transformaron en serenas reliquias
picniques del pasado. La amigable pregunta ¿en qué puedo ayudarle? De las operadoras ahora vive solo en los recuerdos, superada por el impersonal aviso de la automatización. Número 7. Los hombres de hielo. Los héroes del fresco. Antes de que los refrigeradores se convirtieran en los guardianes de nuestras cocinas, había un grupo de trabajadores que eran esenciales durante los abrasadores veranos, los hombres de hielo. Imagina un tiempo en el que el hielo no solo era un lujo, sino una necesidad vital para mantener los alimentos frescos y conservarlos. El oficio de nevero o hielero, aquellos que transportaban bloques de hielo a las ciudades, tiene raíces históricas profundas. Desde el Imperio Romano hasta las culturas andinas y la Edad Moderna, la conservación de alimentos mediante el hielo era un arte antiguo, conservado para las familias más adineradas. El hielo podía costar más que un buen vino y su valor era incalculable para mantener la frescura de los alimentos. En el siglo XIX, un visionario llamado Frederick Tudor comprendió que el hielo no era solo un lujo, sino una necesidad para muchos. En 1806 fundó una empresa revolucionaria que enviaba hielo desde lagos, estanques y arroyos congelados a lo largo y ancho de Estados Unidos y del mundo. Este comercio de hielo permitió a los agricultores enviar productos más lejos y a los pescadores almacenar sus capturas, cambiando para siempre la manera en que se conservaban los alimentos. La llegada de los hombres de hielo desde el amanecer del siglo XX hasta mediados de los años 50 era tan esperada como un chapuzón en una piscina fresca en un día caluroso. Sin sistemas de refrigeración, los bloques de hielo se cortaban manualmente de los lagos congelados y se usaban para enfriar y conservar alimentos en bodegas y despensas. El trabajo de estos hombres era arduo y a menudo se realizaba en condiciones extremas, pero su labor era crucial para mantener los hogares y negocios frescos. Los hombres de hielo maniobraban bloques gigantescos con habilidad y destreza, convirtiéndose en los custodios del frío de su época. Sin embargo, con el advenimiento de la refrigeración eléctrica, su oficio comenzó a desvanecerse. Su valioso servicio pasó lentamente a la historia, reemplazado por el brillo de los modernos refrigeradores. Hoy en día, la era romántica de la entrega de hielo es un recuerdo impregnado de nostalgia. Mientras disfrutamos de la comodidad de nuestras neveras, no podemos evitar sentir un toque de admiración por aquellos que hicieron posible la frescura y conservación de nuestros alimentos antes de que la tecnología lo hiciera por nosotros. Estas profesiones, una vez el alma de la vida diaria, ahora viven solo en los rincones nostálgicos de nuestros corazones. ¿Disfrutaste de este viaje por la historia nostálgica? Mira nuestro próximo video en La Vida Retro para más perspectivas. Recuerda dar like y suscribirte para más. ¡Hasta la próxima!